Bienvenidos el día de hoy. Estamos hoy en el tercer episodio de la serie Inmobiliaria Online, Estructura paso a paso tu inversión inmobiliaria en Florida.
Estamos hoy en el tercer episodio de la serie inmobiliaria online Estructura paso a paso tu inversión inmobiliaria en Florida. Yo soy Carla Rodríguez, asesora inmobiliario especializada en proyectos de inversión. Pertenecemos al broker número 1 en Estados Unidos, eXp Realty, quien actualmente opera en 20 países a nivel mundial. Hoy me acompaña por tercera vez mi compañero Juan Carlos Garzón y les traemos el tercer paso que les va a permitir identificar cómo estructurar su inversión inmobiliaria. Adelante, Juan Carlos. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. Queremos darle la bienvenida por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio. Gracias de antemano por estos minutos que van a estar con nosotros acá. Queremos traerle una información de valor. Mi nombre es Juan Carlos Garzón, yo soy asesor inmobiliario internacional de la empresa eXp Realty. Pertenecemos a un grupo llamado C5 Global, ya somos más de 1,800 agentes a nivel global. La compañía ya somos más de 75,000 agentes. Y bueno, nuestra misión es tratar de llevar a nuestros clientes de la mano durante todo el proceso de compra para poder maximizar su inversión. Así que bueno, muchas gracias de antemano por estos minutos. Carla, ¿qué te parece si empezamos con el contenido de la noche? Claro que sí, Juan Carlos, y yo estoy hoy súper emocionada porque el contenido que traemos hoy es algo que siempre nos han preguntado y que justamente hoy nuestros clientes inversionistas van a poder aclarar todas sus dudas referente al mercado de preconstrucción, el mercado de reventa y justamente esas diferencias que necesitan saber entre las rentas cortas y las rentas largas. Entonces, primeramente quisiera iniciar con dándoles un poco de aquello que ustedes necesitan saber para poder vivir e invertir en Florida. ¿Por qué Florida? A partir de la migración que se produjo en respuesta a la pandemia del COVID-19, el COVID-19, el estado de la Florida siempre mantuvo sus puertas abiertas, lo que ha causado una masiva migración de residentes de otros estados del país. Se estima que Florida va a tener 845 nuevos residentes diarios durante los próximos años. Los 10 lugares de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, según el US News and World Report, están todos ubicados en la Florida. Los condados de Miami-Dade, de Broward, Hillsborough, Orange y Palm Beach tienen una migración estimada de 1.6 millones de residentes en los próximos 10 años. Actualmente es el tercer estado más poblado de Estados Unidos después de California y Texas. ¿Qué tal, Juan? Bueno, un dato muy importante, y entonces ahorita quería hablarles lo que es el mercado de trabajo, ¿no? El gobierno, con su rol proactivo y favorable para el sistema empresarial, es un experto en atraer nuevos empleos bien remunerados para los trabajadores, ¿no? Que pueden competir a escala mundial, siendo una de las razones por la cual varias compañías del Fortune 500, como Office Depot, Burger King, Publix Supermarkets y Fidelity National, entre otras, están situadas en el estado. El empleo aumentó un 5.4% en enero y en septiembre, entre enero y septiembre del 2021, en comparación con tan solo un 0.8% a nivel nacional, Carla. Jacksonville y Tampa están clasificados por Money Geek como 2 de las 6 mejores ciudades para quienes buscan trabajo, ¿no? La tasa de desempleo en la Florida es solo del 4.6%. Los sectores de ocio, hospitalización, información, servicios profesionales y comerciales muestran los señales de crecimiento, ¿no? Bastante rápidos. La Florida ganó 84,500 empleos en total solo en septiembre de 2021 y sigue en una larga racha ganadora de creación de empleo, como lo informa la WTXL en Tallahassee, Carla. Sí, y ese dato es súper, sí, ese dato es súper importante, Juan, porque eso más adelante vamos a ver cómo se une con el desarrollo y la decisión de tomar, la decisión para tomar la decisión en dónde desean comprar o en dónde desean invertir. Vamos a estarles explicando cómo incide eso directamente según las áreas, ¿ok? Que eso es de lo que nos encargamos nosotros, de evaluar esas opciones para ustedes. Entonces, si hablamos un poco del mercado
inmobiliario, Juan, las ventas y los precios de las viviendas están en una curva ascendente. Es asombroso. El inventario de unidades usadas está disminuyendo, incentivando a desarrolladores a construir nuevas propiedades que equilibran el mercado. Los compradores en muchos casos pagan en efectivo para no ir por el financiamiento bancario o privado, aprovechando las tasas de intereses que están siendo súper competitivas que actualmente ofrece el mercado. Es importante destacar que en los últimos años se aceleró el financiamiento para la compra de inmuebles a extranjeros por parte de entidades bancarias y privadas. Lo hemos visto y por eso es que hoy en día vemos las cifras que se manejan y es tanto el auge de, bueno, países como Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, que Canadá, que están buscando invertir aquí, ¿no? En Estados Unidos. En algunas áreas se vio un aumento en alquileres de un 24% en pocas semanas, como informa de Real Deal. La avalancha de inmigrantes está permitiendo que los propietarios e inversores aumenten los alquileres en altos porcentajes. A migrantes que son atraídos desde el noreste de la costa oeste de Estados Unidos por el próspero mercado laboral de Florida. Vale destacar que lo que hace aún más atractivo es que no, aquí en el estado de la Florida no existe el doble impuesto, a diferencia de otros estados. Este último punto importante de la inmigración masiva de Estados Unidos, como de Nueva York y California. Mira, Carla, es todo eso, bueno, ahí vamos poco a poco enlazando todas estas cosas, ya se van a dar cuenta del por qué estamos mencionando todo esto, ¿no? Y Carla, ¿qué te parece si iniciamos a poner en contexto el tema de hoy, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la renta fija o larga y la renta variable? La diferencia entre la renta fija y la variable es que la renta fija procura un ingreso constante, ¿no? Y estable con el transcurso del tiempo. En tanto, la renta variable no ofrece una estabilidad en el nivel de ingresos que se obtiene. Sin embargo, muchas veces puede generar retornos más altos, ¿no? Ese flujo de caja que siempre comentamos con nuestros inversionistas. Entonces, a diferencia de los alquileres vacacionales o de corta estancia, las rentas a largo plazo son aquellos que incluyen periodos de alquiler de un mínimo de 6 meses hasta 12 meses. Generalmente lo que más se usa aquí en nuestro estado son contratos de 12 meses. En general los inquilinos se someten a un contrato de arrendamiento donde se asegura un pago mensual por el alquiler de la vivienda, encargándose también de gastos como las facturas de gas, el agua y la luz, por ejemplo. Es una práctica confiable y segura y está destinada para resultados de inversiones donde los riesgos son bastante bajos. ¿Qué quiere decir esto? Se resume el resultado del porcentaje de retorno, ¿no? Esta opción de inversión es más confiable y más segura, ya que está sujeta a un ingreso continuo por un mes de lo que es el contrato, ¿no? Un pago mensual. Y también cabe destacar que la mayor parte de estas rentas largas, es un punto importante también, no tienen que amueblarse el inmueble, no tienen que comprarse muebles ni gastar dinero en lo que son las decoraciones y los arreglos, ¿no? Ahora, ¿es rentable invertir en rentas largas actualmente en la Florida? Bueno, Juan, en el sur de la Florida se ha experimentado una gran migración de empresas tecnológicas provenientes de California y Nueva York. Una de las razones es que solo cuenta con, como lo comentamos anteriormente, con el impuesto federal y no con el impuesto estatal. Aparte de que estamos beneficiados por ese clima fantástico durante todo el año. A veces un poco incongruente, ¿no? Porque pues puede ser que esté lloviendo y de pronto vemos un sol resplandeciente. Pero esto se refleja también en las tasas de ocupación de los apartamentos. Por ejemplo, en el centro de Miami están en el rango del 95% y los precios promedio de los condominios han aumentado dramáticamente desde el 2020, según un nuevo informe del mercado residencial de la DDA de Miami. A medida que nuestro mercado inmobiliario se diversifica y los promotores asumen menos riesgo, Miami se vuelve menos vulnerable. Otra dinámica que protege el mercado es que hay menos terrenos disponibles para el desarrollo, lo que está ayudando a controlar la cantidad de nuevo inventario que se puede desarrollar. De esa forma, a medida que los condominios existentes se compran y los propietarios se instalan en sus unidades, hay menos condominios disponibles para alquilar. Eso obviamente hace que haya una demanda muchísimo más alta y que los porcentajes de ocupación
se resuman en eso, en unos porcentajes de ocupación altos. Entonces, esto hace que los inquilinos se dirijan a los edificios de apartamentos convencionales y por eso es que consideramos que, como lo mencionamos, esas tasas de ocupación, esa alta demanda de inquilinos es alta. Ahora, ¿nos podrías hablar un poquito, Juan, del mercado actual para las rentas largas? Bueno, te hablo un poquito de las rentas largas y si me permites también, no sé si quieres tocar el tema de reventa o nos quedamos todavía y vamos paso por paso, lo de las rentas largas. Bueno, si quieres lo asociamos de una vez porque va muy de la mano de las rentas largas con respecto a lo de reventa, porque por lo general esas rentas largas se pueden asociar al mercado de reventa. Bueno, entonces te cuento un poquito. Como ya habíamos contado, ¿no? Tenemos una cantidad bastante importante de gente viniendo a nuestro estado por diversas razones. Vamos a hablar de la doble tasación en unos estados como Nueva York y California, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de todo lo que está pasando en nuestros países en Latinoamérica, donde hay situaciones políticas un poco inestables, también situaciones económicas que no son ideales. Y todo eso ha ocasionado que muchos de nuestros inversionistas quieran proteger el patrimonio en este mercado, ¿no? Además de eso, vamos a sumarle aspectos como, por ejemplo, durante la pandemia, muchas personas se dieron cuenta que podían trabajar remotamente. Entonces, eso lo que produjo fue, vamos a buscar una condición un poco más ideal donde yo pueda vivir y tener este tipo de cosas que nos encontramos en nuestro estado, ¿no? Con todas las cercanías, la poca transacción, la situación geográfica, el clima, etcétera. Porque ya no tengo que estar atado a un sitio en específico, ¿no? Entonces, bueno, en resumida, mercado de rentas, las propiedades están un poco escasas, no solamente estamos hablando del inventario, no solamente hablamos de las casas para vender o para comprar en este caso, pero también las rentas, eso se ha trasladado a las rentas. Todo va en alza, no solamente la valorización de las inmuebles, sino también las rentas han crecido bastante. Entonces, bueno, Carla, mira, estamos hablando de que en el mercado de reventa tenemos a veces 20 personas ofreciendo por la misma casa, ¿no? El mismo inmueble. Entonces se arma como una especie de una subasta, ¿no? La oferta mejor calificada desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de lo que se ofrece por encima del precio de la propiedad y los términos en que se va a realizar la transacción es la que gana. Básicamente vamos a verlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Es algo que pasa muy rápido, ¿no? Las propiedades duran 30, 45 días en el mercado. Entonces, ¿qué significa eso para nuestros inversionistas? Cuando no tenemos esa día a día del mercado y con la rapidez con la que estamos viendo que los inmuebles se van, es un poco difícil el proceso. ¿Cómo es el proceso? Bueno, se ve la casa, si está de acuerdo con el inmueble, los números están bien, todo lo que ondea, ¿no? El proceso de compra. Entonces hay que hacer una oferta de una manera casi inmediata. Se somete una oferta, esa oferta va a ser estudiada por el dueño del inmueble y bueno, se va a aceptar. Inmediatamente que se acepta la propiedad, hay que enseguida agendar una inspección, hay que agendar todo el trámite del banco. El proceso de préstamo se demora entre 30 a 45 días. Si nos vemos en nuestros reportes, Carla, cuando una propiedad dura 45 días en el mercado, desde el día que se pone en el mercado hasta el día que se cierra, y el periodo que demora el préstamo, estamos hablando que es un margen de error bastante pequeño. Entonces, por eso es que queríamos traer este tema para ponerlo en contexto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Cómo es el proceso de preconstrucción y cómo es el proceso de la reventa. Con respecto a las rentas, Carla, y disculpa que rapidito te cuento esto, hay como hay una escasez de inventario, también se traslada eso a las rentas. Entonces tenemos una cantidad de inquilinos buscando ese inmueble
ese mismo inmueble. Entonces, es un proceso relativamente parecido, ¿no? Solo que, bueno, la inversión es menor, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería resumirte más o menos para ver si dejamos una información importante para nuestros escuchas. Claro, y entonces, si hablamos en referencia a lo que tú haces con respecto al mercado de reventa, entonces, si ponemos eso un poco en contexto, quiere decir que si una, por ejemplo, la persona está en otro país, está en Bolivia, en Perú, hablamos de que constantemente estamos trabajando con clientes en Argentina, en Chile, en Ecuador. Entonces, el cliente se interesa por una propiedad usada porque relativamente uno siempre asocia que lo usado es más económico, que actualmente en el mercado que estamos ahora, que es el mercado de vendedores, estamos viendo precios donde relativamente a veces sale mejor comprar una preconstrucción que irnos al mercado de reventa porque en muchas ocasiones tenemos que ofertar por encima, ¿ok? Para poder hacer competitivo eso porque hay una guerra de ofertas prácticamente, ¿no? Hacer competitivo y poder ganar la oferta o incluso llevar un poco a ser aún más la inicial, trabajar con las contingencias, todas esas cosas. Pero entonces, cuando coloca, para que se hagan un poquito referencia al proceso de reventa, entonces estamos hablando de que los procesos son muy rápidos y si por lo menos están en su país y desean o hay alguna oportunidad que sale en el mercado, no va a durar mucho tiempo. Los tiempos van a ser bastante cortos, no va a haber oportunidad de que a lo mejor puedan venir, verla, recorrerla, porque mira, incluso hace unos meses me tocó con unos clientes que ellos querían ver una propiedad y la propiedad era de rentas cortas y la propiedad estaba ya rentada por los próximos meses, estaba siempre ocupada. Entonces, para poder verla, para poder hacer un showing, de enseñarla, teníamos que demostrar las pruebas de fondos y de que en verdad estábamos interesados en hacer la transacción. Entonces es un poco el mercado de reventa que se está manejando, el mercado secundario, y la idea de nosotros siempre es traer aquí, ponerlos en contexto, educarlos de cómo está el mercado actual y que ustedes puedan tomar la mejor decisión en base a la situación del mercado. Entonces me parece súper importante, gracias por hacer la acotación, Juan, de cómo identificar esos tiempos y cómo manejar el mercado de reventa y obviamente pues la alta demanda de inquilinos que también hay cuando lo asociamos a las rentas largas. De verdad que me parece muy importante dejar eso claro. Ahora, también es súper importante que sepamos cómo determinar el mejor área para adquirir un producto de inversión para rentas largas. Evidentemente, y como lo hemos mencionado anteriormente, lo que define una buena revalorización en el real estate es la locación. O sea, la revalorización de una propiedad está, yo diría que en un gran porcentaje definida por locación, locación y locación. Entonces, sin embargo, cuando hablamos de rentas largas, lo que siempre va a definir e incidir directamente con la alta demanda por inquilinos y una excelente plusvalía son un punto importante, los colegios de la zona. Muchas veces cuando vamos a identificar esas altas áreas, zonas de demanda, para cuando hablamos de rentas largas, que serían zonas residenciales, este es un punto que hay que considerar bastante y obviamente nosotros como sus asesores lo vamos a evaluar y vamos a buscar esas mejores áreas. Es sumamente importante que cuando reciba la asesoría de un experto, además de la evaluación de rentabilidad, le hayan hecho una evaluación del desarrollo del área donde se identifique si el área está en una zona de alta demanda por inquilinos, basado en las fuentes de trabajo en los alrededores, desarrollos urbanísticos en los próximos años, entre otras variables. Ahora me gustaría que entráramos en el mundo de lo que popularmente hoy en día se conoce como Airbnb, las rentas cortas. Porque no te pasa que a veces te contactan y te dicen, quiero un producto Airbnb. Sí, sí, existe eso y bueno, tenemos que aclarar, ¿no? Airbnb es una de las plataformas que se usa para este tipo de rentas, ¿no? También hay plataformas como Booking, está VRBO también, eh, y bueno, es Creo que son más importante, de ciento y tantas plataformas. sí, hay bastantes, ¿no? Pero bueno, es una de ellas. Entonces,
La inversión en propiedades de renta corta está definitivamente muy de moda, Carla, ¿no? Todos hablamos de modelos como Airbnb, como el futuro de las rentas. Para nadie es un secreto que la manera de viajar ha cambiado, ¿no? Cada vez más la gente requiere de hospedajes que faciliten todas las comodidades de una casa, bien sea por un negocio o por placer, y todo esto, bueno, ha incrementado la demanda por este tipo de rentas, ¿no? En la Florida, las regulaciones locales limitan este tipo de negocios y es importante conocerlas antes de aventurarse en este tipo de inversión. Lo más importante de conocer es que no todas las propiedades, Carla, están autorizadas para rentarse por menos de 6 meses. Pausa. Quiero hacer una acotación ahí. Y eso es algo, Juan, que es lo que se llama la zonificación. Eso viene determinado por la zonificación. Y es súper importante y a veces, pues, si no se asesoran bien, pueden caer en esos pequeños errores. Parte también de lo que si quieren ver en los episodios anteriores también los tocamos. Los errores que no deben cometerse. Bueno, Carla, y también no solamente la zonificación, ¿no? Hay veces que las asociaciones de los condominios se juntan y deciden que quieren permitir ese tipo de rentas, ¿no? Pero entonces hay que investigar, ¿no? Hay que investigar y estar seguro de que ese tipo de rentas se permiten, ¿no? Porque el plan, volvemos otra vez a tener un plan, ¿no? Que fue el primer episodio. Pero bueno, vamos a entrar un poquito a volver al hilo, ¿no? ¿Por qué hablamos de 6 meses? Bueno, resulta que en adición a las restricciones de urbanismo, cualquier renta menor de 6 meses debe pagar sales tax, ¿no? Los impuestos. Y eso es otro detalle importantísimo a la hora de decidirse por este tipo de inversiones. A raíz del incremento de la demanda de este tipo de rentas, han surgido muchos proyectos con permisología y las condiciones ideales para desarrollar este tipo de negocios, ¿no? Otro detalle importantísimo que siempre nos gusta comentar es que a la hora de evaluar este tipo de inversiones, es importante conocer los gastos asociados al manejo de la propiedad, que vamos a tener otro episodio más adelante para tocar ese tema, ¿no? Me refiero a la necesidad de contar con una persona o una empresa que se ocupe del mantenimiento del inmueble, la administración, el mercadeo de la unidad y todo lo que conlleva este tipo de rentas, ¿no? Si usted vive cerca de la propiedad, puede hacerlo usted mismo, pero de lo contrario, le tocará contratar servicios de un experto local cuyos honorarios cambian, depende de la ciudad. Estamos hablando de entre un 20 a un 25% en la ciudad de Miami. Los números en Orlando están un poco más accesibles, Ujú. creo yo. Eh, Sí, sí, completamente. Los números en Orlando están un poquito más accesibles, están como en un 15%, a veces también un 20%. Siempre todo va a depender. Hay empresas particulares que pues lo hacen y también hay ciertos proyectos que exigen que la administración sea con ellos. Siempre va a depender de esas cosas y obviamente lo que involucre, pero eso lo vamos a hablar, como tú dijiste, en un episodio más adelante, porque la idea es que usted pueda estructurar su inversión completamente y con toda la asesoría necesaria. Entonces, siguiendo con el tema de las rentas cortas, las rentas vacacionales, una opción para propiedades vacacionales definitivamente si está buscando invertir en una propiedad que sea su segunda vivienda para vacacionar o la opción de rentas cortas, es esa propiedad vacacional, la que le puede permitir cubrir los gastos de mantenimiento. Por lo general, las propiedades vacacionales ocurre eso. Hablamos más o menos de que cuando hacemos los cálculos, y por aquí, bueno, porque nuestra asesoría consta de todo eso, ¿no? Y le adelantamos un poco de cómo trabajamos nosotros. Calculamos y por lo general, el 40% de ocupación, 45% de ocupación es lo necesario para poder cubrir todos los gastos de mantenimiento cuando hablamos de rentas cortas. O sea, los gastos asociados, claro, si hay involucrado cosas como pagos de cuotas mensuales, de financiamiento, lo que es impuestos, lo que es las asociaciones, las expensas, todas esas cosas. Y bueno, ya después entonces obviamente de cubrir los gastos de mantenimiento, ya entonces vendría lo que le quedaría a usted como
esa rentabilidad, ese retorno de lo que se produce. Y como lo mencionamos anteriormente, por lo general tiende a ser mayor el retorno, mayor la rentabilidad en las propiedades vacacionales, estas que son usadas para rentas cortas. Antes de escoger una propiedad o un proyecto, lo primero que debe hacer es apoyarse en su asesor inmobiliario para investigar la tasa de ocupación hotelera de la zona, averiguar los precios promedios por noches en habitaciones hoteleras y similares Airbnb, conocer las facilidades de transporte público, identificar las áreas turísticas cercanas, incluyendo centros comerciales, restaurantes, parques recreacionales, estudiar las características geográficas y demográficas de la zona, indagar la existencia de industrias y hospitales que generen alto flujo de personas, eso es súper importante, asesorarse respecto a las normativas y regulaciones legales asociadas a la propiedad o el proyecto, estudiar las estrategias de mercadeo, y aun cuando a lo mejor escoja que la administración se la lleve a alguien, que siempre estas administraciones de proyecto, ellos tienen sus estudios de mercadeo y han hecho sus evaluaciones, incluso hasta tienen sus departamentos exclusivamente para mercadeo, ya tienen su estrategia. Conocer la logística operacional y de mantenimiento de una propiedad de renta corta. Eso es muy importante. O sea, no sé, Juan Carlos, si te parece que llevemos un poco acerca de cómo podríamos identificar preconstrucción versus lo que es el mercado de reventa. Bueno, entonces ahorita entramos en preconstrucción versus reventa. Entonces, los condominios en preconstrucción son hoy en día lo que el protagonista, ¿no?, del mercado actual en el sur de la Florida. Es un negocio rentable con un rendimiento promedio que puede estar entre un 25 o un 30% del precio de compra. El precio de compra se fija al momento de hacer esa reservación. Es muy importante que nosotros le pongamos un énfasis en eso, ¿no? Porque muchas veces, con todo lo cambiante que está el mercado, a veces pensamos que podemos extender esa decisión. Entonces, el día que uno sabe el monto del inmueble es cuando uno hace esa reservación. Y esto tiene, más o menos estamos hablando de un periodo de entrega entre 2 a 3 años, para poner una idea que es lo que más se está manejando en estos edificios, por ejemplo, que están construyéndose en el downtown de Miami. Y bueno, mañana también vamos a tener otro producto parecido. Después vamos a poner el enlace para que nos acompañen. El constructor aumenta progresivamente el valor de las unidades en la medida que el edificio se vaya vendiendo. Los que compran al principio del proyecto obtendrán mejores beneficios y por supuesto que, bueno, se traslada a lo que es la rentabilidad de la inversión. Se pueden hacer pagos parciales hasta por un 50% del valor de la unidad en un lapso de tiempo que puede llegar hasta un año, más o menos, un año y medio. Con lo cual el desembolso del dinero no es de inmediato, ¿no? Se hace una estructura de pago que puede ser un 10% a la hora del contrato, después otro 10% a los 60 días y así sucesivamente. En la compra de propiedades en preconstrucción se cuenta con la ayuda de bancos o instituciones financieras aprobadas por los constructores del proyecto, que facilitan todo lo que es el procesamiento de la aprobación del préstamo, ¿no?, a largo plazo para los compradores. Durante la construcción, el comprador puede proponer ciertas modificaciones y mejoras a la propiedad, ¿no?, lo que nosotros llamamos los upgrades, tanto en diseño como en materiales y acabados finales, conforme a las necesidades y a su gusto y por supuesto a su capacidad económica, porque bueno, todo tiene un costo, Carla. Sí, así es, totalmente. El incremento de la oferta de nueva construcción de condominios resulta una dura competencia para el inventario de los condominios ya existentes. Las ventas de los condominios ya existentes disminuyeron durante 3 meses consecutivos en el condado de Miami-Dade y los precios se han equilibrado luego de años en alza y con grandes ganancias. Las disminuciones en la venta de este sector de condominios ya existentes han tenido múltiples razones, entre ellas la competencia que genera los proyectos de construcción. Y bueno, si le sumamos a eso, pues los precios, ¿no? Que lo comentábamos hace un rato. A veces conseguimos en nueva construcción
los mismos precios o hasta a veces un poco más económico que comprar en el mercado de reventa. Aparte, el pago casi inmediato de la propiedad que se está comprando. Lo comentabas tú con respecto a que en preconstrucción podemos estructurar un pago. Hablamos de que, por ejemplo, cuando se firma contrato puede ser un 10%, después en 30 o 60 días otro 10%, y así por lo general los proyectos dicen cuando es el groundbreaking otro porcentaje, y así sumamos y a lo mejor pues se completa nada más el 50% y cuando vas a cerrar en cuestión del año o 2 años el resto. Entonces, en cambio, en el mercado de reventa, el pago es casi inmediato de la propiedad que se está comprando. Justamente, prácticamente a los 30 o 45 días que está cerrando la propiedad. La necesidad de hacer remodelaciones y o mejoras a los condominios existentes y, bueno, mientras más viejos, mayores gastos de remodelación por lo general, incluso por lo general hay que hacer una inversión mayor. Y si todavía a eso le sumamos también el hecho de que a veces hay que reemplazar electrodomésticos o hay que reemplazar muebles o hay que equiparlo de nuevo. Tenemos muchos proyectos de preconstrucción que ya vienen completamente amoblados con las garantías e incluso hasta se establece un plan de reserva, que quiere decir de que lo que produzca la unidad, hay una reserva que usted puede estar tranquilo y durante un tiempo no tiene, sino ya automáticamente se estructura toda esa inversión y ya va una parte destinada para reemplazar muebles o reemplazar ciertos desgastes o arreglar ciertas cosas. Entonces, en caso de necesitarlo. Y en eso obviamente hay que hacer una inversión a lo mejor más grande si la unidad lo amerita cuando es, aparte que también pueden venir daños ocultos, que eso nunca lo sabemos, pues si estamos Claro, comprando salen en una la construcción. inspección. Sí, exacto. Carla, Y disculpa que te interrumpa, me parece que es bueno mencionar algo. No, no estamos diciendo que no, que no se puede o no se debe, ¿no? Es simplemente tener, es dando la información, tener todo esto en estos puntos en mente, ¿no? Es importante tenerlos porque eso nos puede variar y lo que es la inversión. Entonces, eh, otra cosa que siempre recomendamos cuando yo tengo un cliente que quiere comprar algo en el mercado de reventa, tratamos de irnos a un edificio que no tenga una edad bastante avanzada, ¿no? Y sobre todo, yo no sé si te has enterado, Carla, lo que está pasando ahorita, están tratando de proteger un poco más la ciudad ha hecho unos cambios, ¿no? Los condados, correspondiente a lo que son las certificaciones de los edificios. Entonces, bueno, es muy importante primero asesorarse de la manera correcta para poder estudiar todos estos puntos y poner todas las cosas en la balanza. Algo que se nos olvidó mencionar, Carla, y es muy importante, ¿no? Cuando nosotros compramos en un plano, como dicen en nuestros países, estamos asegurando un precio de hoy, ¿no? Estamos asegurando un precio de hoy en vista a una revalorización en el momento de la entrega de ese inmueble. Es algo que se nos olvidó mencionar. Disculpa que te interrumpí. no, completamente, eso es así. Cuando todo esto es a manera de información y cualquiera de los dos escenarios que usted escoja, queremos que lo escoja basado en una información de una manera consciente de todo lo que involucra. Nosotros creemos en que el conocimiento es poder y eso le va a permitir estar más seguro de la decisión que puede tomar y si bien, obviamente, siempre las inversiones están involucrados ciertos riesgos, mientras más tenemos conocimiento de cuáles son, pues es más fácil poder controlarlos, ¿no?
Entonces, todos los gastos involucrados, todo eso debe de estarse atento porque siempre nos dicen, pero no hay más nada oculto, pero no puede venir más nada. Entonces, pues siempre es poder saber cuáles son las ventajas y desventajas de ambos escenarios y en base a su necesidad tomar la mejor decisión, pero con conocimiento. Una, una, Entonces, por eso. una decisión educada, pues, Exacto, una decisión una educada. decisión educada es lo que nosotros queremos transmitir y por eso traemos toda la información y todos los beneficios y a lo mejor desventajas de ambos, porque obviamente siempre existen. Entonces, Teníamos unas láminas por ahí, ¿verdad, Carla? Preparadas. sí, completamente. Yo creo que podemos resumir con esas láminas donde vamos a hablar un poco de los puntos claves acerca de la preconstrucción y la reventa y van a poder saber las ventajas y desventajas de ambas. Entonces, si bien ya va que estoy. Ok. Si vamos a hablar de lo que es las ventajas, una de las ventajas que podemos tener es que de la preconstrucción es que hay posibilidades en el mercado bancario de préstamos para extranjeros. Y esto se resume un poco es porque es debido a los montos, ¿ok? Hay ciertas condiciones y lo explicamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, pueden ir y buscarlo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y entonces explicamos un poco acerca de eso. En el punto número 2 es que puedes acceder a ella a precio de preventa. Lo comentábamos. Esto nos lleva al punto número 3, que entonces podríamos tener una plusvalía más segura o una plusvalía mayor. Y el punto 4, que les comentó Juan Carlos, era acerca de las facilidades de pago, esa estructura que hablamos. Entonces, si vamos en la siguiente parte, que hablamos de las desventajas de la preconstrucción, el comprador no puede habitar inmediatamente, obviamente, porque pues está en proceso de construcción y todo va a depender del proyecto. Existe el riesgo latente de variaciones en el plan o fechas de entrega. Eso siempre es normal y por eso siempre tratamos de manejar con el constructor cuáles son los tiempos y siempre mantenernos informados acerca de eso. Entonces, yo creo que con esto, con este cierre acerca del preconstrucción, las ventajas y las desventajas, ¿qué te parece, Juan Carlos, si finalizamos con una información de dónde, una vez más, cuáles son las ciudades preferidas para los inversionistas aquí en Florida? Bueno, Carla, sabemos que la mayor seguridad, ¿no? Y la rentabilidad para invertir en nuestro estado está en la ciudad de Miami y en Orlando. No lo decimos nosotros, nos podemos documentar de eso y pasarles la información. Entonces, dos puntos claves a tener en cuenta al momento de decidir el lugar donde invertir. El primero es apuntar a ciudades con alta demanda e índice de crecimiento. Esto lo lideran a nivel nacional Miami y Orlando. Una baja tasa de impuestos y una alta tasa de crecimiento, así como de visitantes. Y todo esto nos mantiene, ¿no? Tanto a Miami como a Orlando, como una primera opción para usted, el inversionista. Y bueno, como segundo punto, elegir proyectos adaptados a las nuevas tendencias y necesidades, como por ejemplo los alquileres de renta corta, que ya hablamos de sus ventajas, y mencionamos que algunas de las plataformas, Airbnb es una de ellas, hay Booking, Expedia, hay muchas más plataformas.
Esto le permite a los inversionistas usar sus propiedades cuando así se requiera. Siempre hay unas limitaciones, pero eso siempre también se lo presentamos y lo evaluamos antes de darle una de nuestras oportunidades, de las que tenemos en el mercado. Y mientras no se usa, puede usted usarla, obviamente, de acuerdo a los días y restricciones que se tenga, y de resto se renta generando excelentes rendimientos, en algunos casos de varios dígitos. Y finalmente, escoger un buen proyecto en cualquiera de estas ciudades es sinónimo de revalorización, más ahora como estamos en el mercado actual. No sé si hay algo más que quieras acotar aquí de información para toda la audiencia que está el día de hoy. Bueno, yo simplemente, yo creo que con lo que estamos haciendo con estos capítulos, ¿no? Es regalarles información de valor a nuestros clientes. Contáctenos si tienen alguna pregunta, alguna duda. Nuestra asesoría es completamente gratis. Estamos aquí para ayudarles, para llevarlos de la mano durante todo ese proceso, para proveerle todas las armas que necesitan para poder proteger ese patrimonio que desean. Y bueno, mañana, Carla, ¿qué tenemos mañana? Bueno, mañana tenemos otro seminario donde vamos a estar presentando un proyecto y una opción de inversión fenomenal que adivina qué, ofrece el 7% de interés en la inversión inicial desde el día 1 y después cuando es construido y lo entregan te dan la opción de tener un 7% de retorno neto durante 5 años, aparte de un 3% de revalorización. Entonces, yo creo que trae bastante el proyecto, que la oportunidad de inversión que les traemos el día de mañana a la misma hora, a las 7 de la noche, hora Miami. Igualmente les vamos a estar dejando el link para que se puedan conectar y puedan entrar. Y estuvieron hoy, bueno, yo me siento feliz de toda la información que tocamos el día de hoy porque son preguntas muy comunes porque no, nos hacen día a día con respecto a cuál es la diferencia entre rentas largas, rentas cortas. Yo diría que básicamente las podemos diferenciar en que una es conservadora y la otra es un poco más variable, pero con una mayor rentabilidad. Entonces, en la otra, en las dos son unas buenas opciones y siempre la va a definir las necesidades que usted tenga. Pero básicamente tenemos el producto que usted necesite, solamente debe dejarnos saber cuáles son sus necesidades y con gusto nosotros lo asesoramos. Como dijo Juan Carlos, nuestra asesoría es completamente gratis y de principio a fin, en todos los aspectos lo podemos asesorar. Carla, Entonces, dime. rapidito para un preámbulo de mañana, pero aclarar ese 3% de revalorización anual por esos 5 años de ese leaseback es opcional. Si las condiciones del mercado están muy favorables a eso, el propietario tiene esa opción también. Pero bueno, no vamos a revelar todo ahorita, mañana vamos a estar aquí conversando sobre eso y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente en este espacio. Pero yo creo, Juan Carlos, que debemos de dejar aquí en la sala también que a lo mejor, pues, con la opción que traemos mañana, podemos a lo mejor abrir una opción, una promoción para los clientes. Entonces yo creo que es importante que a lo mejor se conecten mañana para que escuchen cuál va a ser la promoción y las opciones que le podemos traer. Y sobre todo, cuando hablamos de estos porcentajes, son asegurados, ¿ok? Eso es súper importante, que estamos hablando de un 7% de interés desde el día 1 de su inversión inicial asegurado, ¿ok? Y estamos hablando de que si desea unirse a ese programa, el 7% neto de retorno garantizado durante 5 años, más ese 3% de revalorización, como tú le dijiste, si las opciones del mercado están mejor, pues usted puede, simplemente está yendo como quien dice, por algo seguro. Blindado. Blindado, correcto, Creo que blindado. Y mañana, ya dimos mucha información. mucha Ya dimos mucho. información. Ujú, Bueno, Carla, gracias otra completamente. vez por estar aquí compartiendo. Me gusta mucho
tratar de traer esta información a nuestros clientes. Bueno, que tengan muy buenas noches. Carla, buenas noches nuevamente y nos vemos Gracias, mañana. Juan. Y Sí, también, nos bueno, vemos mañana a la misma hora por el mismo canal y en las mismas condiciones. Y recuerden que siempre si quieren conectar con nosotros, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. En la cajita van a encontrar toda la información correspondiente. Suscríbanse, comenten, denle like y compartan. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. buenas noches. Buenas noches.